Miren esto. Una cosa que en Cuba está tan perdida, Dios mío, por cantidad te la venden ahí. Aquí están los teléfonos de mis sueños. Miren lo que acabo de descubrir. Espérate. Miren, pero ustedes vieron la forma de esos vasos. Las posibilidades son amplias. En Cuba, en los hospitales, esto no lo hay. Esto jamás te lo vas a encontrar en Cuba. Lo que no tienen los niños cubanos, oye, esta parte me da tristeza, la verdad. Mira, ¿quién te ve con eso? Ay, mamá. 40% de descuento. Quién sabe, tengamos suerte por ahí. Caballero, aquí hay de todo lo que una vez yo soñé. Pero en Cuba nos han tenido engañados toda la vida. Chile está en Latinoamérica y miren, dulce de leche, banana, limón, leche condensada, pistacho, tritón. Ay, mamá, ya lo compraremos. Pero uno viene todavía con esos miedos de Cuba y espero que pronto se me quiten. Hola mis tarequeadores, mi nombre es Nauris y hoy vamos a estar visitando el Mall de Sofri. Específicamente estamos en Iquique, en la región de Tarapacá, en Chile. Y es mi primera vez en un mall. Ya ustedes saben que en Cuba no hay nada de esto. Vamos a estar reaccionando, vamos a ver qué nos encontramos ahí. Si es tan emocionante como dicen, vengo con toda mi familia, por supuesto. Así que vamos a sofritear, vamos, Sofri. Estamos en la puerta. ¡Wow! ¡Qué masiva! Caballero, ahora sí. En mi vida he visto tantas cosas juntas. Ahora mismo no sé ni para dónde coger. Esto es otra cosa. Estoy así como que impactada. Hay de todo. Mira las GoPro aquí, $350. Lo que me siento es como que no sé qué estoy buscando ni qué estoy mirando. Me siento así como que lo primero que pretendemos hacer es cambiar dinero porque si no, no podemos comprar nada. Trufas artesanales, dice, a 1,000 pesos chilenos sería un luca. Arroz, display de 10 unidades, 9,000. Una cosa que en Cuba está tan perdida, Dios mío, por cantidad te la venden ahí, increíble. En Cuba no hay ninguna, pero ninguna tienda donde te vendan estos artículos lácteos, en ninguna. ¿Verdad que en Cuba nos han tenido engañados toda la vida? Diciendo que no hay, que esto, que Latinoamérica. Chile está en Latinoamérica y miren, ay peluche, esto igual no te lo vas a encontrar en ninguna parte en Cuba. Miren este rosado de acá, qué bonito. Cuando nosotros lleguemos a la casa, vamos a ver los precios y vamos a empezar a sacar cuentas, porque ahora es como que estamos como peces fuera del agua. Carteras, 60% la segunda unidad. O sea que si compras una segunda unidad te hacen un 60% de descuento. Miren esto, qué bonito, joyería. Pero ¿cuántas gafas? Ray-Ban, wow, a 124,900 pesos. Ay, mamá, me siento perdida aquí. No hay para dónde coger. Está lindo. Wow, es increíble la cantidad de cosas que hay. Hola. Aquí están los teléfonos de mis sueños más o menos. Mira, estos grandones. Caballo grande. Ande o no ande. 135,000 pesos ese de ahí. En Cuba solo vas a encontrar teléfonos en Etexa. Es la única compañía telefónica en Cuba. Entonces venden los teléfonos súper caros y la calidad la que ellos quieran. Y algunos cubanos que van a otros países traen teléfonos y los venden en el mercado negro porque no se puede así vender como de forma legal. No, aquí estoy todavía mirando de todo. Para cualquier youtuber, esto en Cuba, con su aro de luz y su trípode en $13 así de fácil. Eso tienes que encargárselo a otra persona que iba afuera, que te lo traiga, que logre pasar vivo por la aduana cubana y entonces te lo cobras sobrecargo. Estamos babeados aquí. Aquí hay de todo. Mi amor, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí? Gracias, Dios. Caballero, aquí hay de todo lo que una vez yo soñé. Ay, Dios mío. No, esto es como volverse loco, perderse en el mundo. Cosmética, todo, creyones, base, de todo. Ahora nosotros estamos mirando como prácticamente un museo porque ni siquiera hemos cambiado $1. Vamos a cambiar. Y qué olorcito rico aquí se siente, el olorcito que nos vuelve locos a los cubanos a café. Wow, caballero, esto es impresionante. Me siento. Mi mamá le tiene miedo a las escaleras, miren esto. ¡Ah, qué valiente!
este masivo café que es rico. Estoy muy contenta porque ahora mismo me acaba de llamar el asistente del abogado para agendar una cita para comenzar todo nuestro proceso legal. Eso es lo primero que hay que hacer cuando llegas a cualquier país, cuando eres extranjero y quieres vivir en ese país, tienes que legalizarte y buscar trabajo, sí o sí. Pero con una legalización tenemos mejores oportunidades de trabajo, así que por eso estamos tan contentos. Así que tarequeando. Nadie te pone peros para grabar. Más bien es lo que ellos disfrutan cuando nos ven a nosotros. Mira, 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 Miren esto. Qué rico para disfrazarnos. Yo siempre he querido disfrazarme en Halloween, en todas esas fiestas que en Cuba no venden disfraces ni de niños, ni de adultos, ni para nadie. Wow, fantasy. Hola. Y yo voy saludando a todo el mundo. Ahora vamos a cambiar el dinerito porque no tenemos luquitas en las manos. Aparatos para tomar la presión, esto en Cuba no lo hay. 32.990. Hola. Primera vez viendo un dron en vivo. 40,000. No me imagino en Cuba si vendieran eso como $500, me imagino. Si pones Nauris, que es mi nombre con I de puntico. Gracias. Ojalá sea un tarequeador. Chao, gracias. Espérense, que estoy de Guajira. Estos son productos de belleza. Ay, yo tengo que comprarme una cremita así para la carita. Guajiro que se respete, se tira fotos en lugares bonitos. Y aquí está lleno de carteras. ¿Qué cantidad de carteras por tu vida? Ofertas de carteras, 40% de descuento. Quién sabe, tengamos suerte por ahí. Pero no será hoy. Caballero, miren los fashion. Ay, Dios mío, qué abrigaditas se sienten. Ya tendré una bata de estas. Miren, qué elevador para el supermercado. En Cuba, si ni los edificios altos tienen elevador, dime tú, a 2 plantas. Mamá. Y nada más tírate selfie. Ella no me enseñó. Pero no es la mamá nada más, miren. En Cuba jamás te vas a encontrar una tienda de accesorios así de gimnasio. Sí, hay cosas que no les encuentro el precio. Será porque no sé mirar aún, ¿no? Ay, mira, luego tenemos que comprarnos un set de esas porque miren, todavía tenemos desierto en las uñas. Todavía. Toalla, cobertor de cuna, juego de sábanas, todas las plazas. Dios mío, las oportunidades son infinitas aquí. Mamá, vamos a la escalera eléctrica. No, la mamá nos hizo bajar a la vieja tecnología. No, ¿por qué? Se nos han perdido Katy y Sergito. En medio de esto no se puede perder, pero fácilmente. Se nos perdieron. Nosotros ya estábamos alarmados. Ay, miren, maletas. Maletas medianas, traigo el Dalmi. Ofertón. En Cuba no hay ofertas. En Cuba, si compras un artículo o compras 20, es el mismo precio. Pero ustedes vieron la forma de esos vasos. Las posibilidades son amplias. Vasos para los solteros, para que no tengan nostalgia. Usted se compra sus vasos y se da unos buenos chupitos. Zapatos, por supuesto que sí. Uno a 14.990 pesos y dos por 25.000. A mí me gusta como a 1.000 pesos. En Chile se le dice luca. 2.000 pesos, 2 lucas. Entre dólares, lucas, pesos, uno se la pasa sacando cuentas ahora que recién llegamos, ¿no? Hola. Yo lo saludo así con él. Hola, hola, hola. Y mira aquí esto, qué tradicional, a 14.900 pesos. Colgantes de bambú. ¿Sabían que en Cuba cortar bambú está prohibido? ¿Qué nos pasa con la ropa? Que estamos pensando en comprarla en un lugar donde la venden más barato que aquí en el mall. Y ustedes saben que nosotros ahora mismo estamos ahorrando al máximo, que somos recién llegados, porque no hay platita, porque todavía no hay trabajo. Aquí nos están diciendo que podemos probarnos los perfumes, pero a mí todavía como que me da un poquito de pena, como que no voy a comprar ninguno. Entonces me da pena. Oh, sí, por favor, no sé. Estoy en Cabo Guajirá, pero bueno, cosas de la novatada. Miren lo que acabo de descubrir. Espérate. Miren, yo en Cuba con esto soy millonaria. Tírame una selfie. Esto es como tirarte una foto con un Mercedes-Benz, un carro bien bueno. En Cuba yo subo esta foto a mi Facebook, miren, y soy una celebridad. Aceite, esto en Cuba está perdido. Mira esta de acá. Esto es como más chiquitica, ponga tico 24.000. Y aquí que ponemos un tigre. 120.000 pesos un tigre aquí. Estas cositas me hacen recordar a mi perrita Mini, lo mucho que la extraño, y Dios permita que un día pueda estar conmigo aquí. Dice mi mamá que no hay ollas en Chile. Ella ahí con su selfie ya no se entera, ¿no? Mira, ¿quién te ve con eso? Ay, mamá. Aquí se hay hoy 79.990. Aquí las cosas terminan mucho en 990. En Cuba, en los hospitales, esto no lo hay. Esto es la cuña que te ponen para hacer pipi. En Cuba los enfermos no tienen eso en los hospitales. 29.900 pesos. $85.000 pesos una guitarra al cámara. De Sander anda por allá con la cámara y no.
Aquí están las casas de cambio, pero ¿qué pasa? Que como traigo billetes de 20, de 5, de 10, de a 1, me los cambian muy bajitos. Los de 20 a 700 pesos, de los de $1 a 400 pesos. Son billetes chiquitos porque los traes así para la travesía. Pero vamos a ver si vamos a un banco y nos lo cambian más alto porque ahí perdemos mucho. Cada dólar está a 800 mínimo. Miren esto, miren mi pasión, mi pasión. Qué rico, miren gominolas ahí. Pero será otro día, no será hoy. No fue tan que los perros callejeros aquí son amigables porque en Chile cuidan mucho los animales. Está prohibido hacerles daño. Es callejero y usted no puede hacerles nada malo. Ojalá en Cuba fuera así. Y por eso los perros se te acercan, hasta juegan contigo los perros callejeros. No como en Cuba, que los perros callejeros cuando te ven agachan las orejitas y hacen así con miedo porque el gobierno cubano que se las da de ser tan humanista no protege el medio ambiente, los ríos, las plantas. Todo en Cuba está contaminado. No protege a los animales. En Cuba se maltratan los caballos, se maltratan los perros, se maltratan los gatos y no se hace nada. El gobierno no protege a los animales y mucho menos protege a las personas. Entonces, esta es la hipocresía del gobierno en Cuba. Ahora sí, vamos a ver si cambiamos. Que no has cambiado y te toca por una Coca-Cola, mí. Vamos a ver si cambiamos un banco para que nos den el cambio o mejor. Esto jamás te lo vas a encontrar en Cuba. Primera vez que lo veo. De hecho, me aprendí la palabra, creo que en la canción. Bueno, en fin, esa misma. 17,000, 15,000 patines, 75,000 pesos. Vaya, las posibilidades son muchísimas. Aquí te encuentras de todo. Instrumentos tan necesarios en una casa que por supuesto en Cuba no te los vas a encontrar tampoco. Los alicates, candados, ron, Habana Club, caballero, que en Cuba también se pierde. Aquí hay del que tú quieras encontrar. Uno por 5,990 pesos, dos por 10,990 pesos. Lo que no hay en Cuba lo encuentras fuera de Cuba. Incluso cosas cubanas como es. ¡Oh, no te caes! ¡Venga! Me muero. Hay estuches, teclado con todo tipo de octava. Qué cantidad de helados. Mango, pistacho, maní. Estamos sufriendo aquí, caballero. Chocolate blanco, crema de mora, eso nunca lo he comido, chirimoya, dulce de leche, banana, limón, leche condensada, pistacho, tritón. Ay, mamá, ya lo compraremos. Verde de menta, oiga usted de menta. Una vez probé chocolate con menta, no me gustó mucho. Mira, para que vean una cosa. Mira, tengo la sonrisa de Julia Roberts. De mi familia, todos tienen la boca chiquita y yo soy la única de boca grande, de dientes grandes. Y yo siempre dije, yo tengo la sonrisa de Julia Roberts. Igualita. Julia, you and me, cousin. Dios, lo que no tienen los niños cubanos hoy, esta parte me da tristeza, la verdad. Juguetes. En Cuba no hay juguetes. Yo nací en periodo especial en Cuba y yo no tuve juguetes. Que yo todavía me compro estas Barbie y las cambio de ropa. Yo espero un día poder hacer un video sobre eso. Yo comprando juguetes y cambiándolas todos los días de ropa. Yo tengo ese trauma porque en Cuba, cuando yo nací, no habían juguetes. Bueno, tampoco hoy hay juguetes. Mi flor preferida. Así son las fotos de los 15 en Cuba. Uno así mirando una flor. Esas máquinas solo las había visto en las películas. Miren si hay algo que tenemos los cubanos arraigados y es que yo veo a estas personas de seguridad ahí como vestidos de policía y enseguida mi instinto es como que ay, guarda la cámara, les va a molestar, que va a pasar algo, porque en Cuba es así, pero aquí no, te ven con la cámara y no importa, o sea, es bueno porque al mismo tiempo es publicidad, ¿no? Pero uno viene todavía con esos miedos de Cuba y espero que pronto se me quiten. Y ahora empieza lo chido para mis tarequeadores de México, aquí en Chile, cositas bien mexicanas, qué lindas, por el Día de los Muertos, muy linda celebración en México. Algún día voy a estar por allá. ¿Quién me iba a decir que un día yo estaría en el mall de Sofri, caballero? Aquí hoy mirando porque todavía no hemos cambiado. O sea que hoy no pudimos comer heladito, no pudimos comprar más nada, pero en otra oportunidad lo estaremos haciendo porque ahora vamos a ir hacia un banco a cambiar para tener unos dineritos para que nos alcance más, porque tú sabes, recién llegado, hay que ahorrar. Entonces, bueno, caballero, yo quiero que ustedes me digan qué les ha parecido este mall. Ya lo conocían, espero que puedan googlearlo y ver si de verdad es tan bueno como les digo, y está bueno. ¿Qué tal es un mall en su país? ¿Es así? ¿Es mejor? ¿Peor? Los leo en los comentarios. Ya saben, los que son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita y por supuesto compartan el video para que pueda llegar a muchísimas personas más. Ahora sí, vamos a cambiar el banco. Chao, nos vemos en otro video. Bye.